Bien, aquí para ustedes nuevamente con este tema al que titulamos precisamente La injusticia y las élites gobernantes. En realidad, la idea es precisamente abrir la pregunta en relación a si vivimos en un estado en donde existe la democracia o tendríamos que nombrar a este gobierno con otro tipo de título. No sé, un sistema dictatorial, una autocracia. En realidad, lo que nos ocurre a los ciudadanos, precisamente los ciudadanos que trabajamos y producimos y no tenemos relación directa de dependencia y sobre todo que no tenemos algunas ventajas secundarias propias de estas élites que además están enquistadas en distintos lugares, instituciones, empresas, y que se garantizan muy bien de tener y pactar una impunidad posterior, a donde entra sí la justicia. Lo que nos pasa a los ciudadanos es que no nos sentimos representados en esto que se dice que se llama una democracia. No me parece que sea un problema argentino, creo que es algo que está afectando a Latinoamérica en general. Nuestra conversación, en realidad, inicialmente en la primera parte que ustedes vieron la semana pasada, ha sido y seguirá siendo con el doctor Luis María Palma y con el doctor Jorge Villada. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that Podemos tener diferentes puntos de vista, pero hay cosas en las que todos coincidimos. Queremos seguir trabajando, seguir viendo con salud a nuestros seres queridos y que los más chicos sigan aprendiendo en la escuela. Para eso, necesitamos de la responsabilidad de todos. Usa tapabocas, lávate las manos frecuentemente, mantén la distancia social y ventila los ambientes. Nos sigamos cuidando. No aflojemos. Municipalidad de Salta. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Y bien, acá nuevamente el doctor Luis María Palma y Jorge Villada con esta inquietud que tenemos en relación a la falta de representación ciudadana, al mensaje que en realidad nos gustaría que reciba nuestra juventud, porque son los que van a tener que lidiar para que esto siga siendo tal vez una república. Los tiene, yo soy vocera de ellos, tengo la conversación con los jóvenes, los tiene muy preocupados, por ejemplo, el autoritarismo, la falta absoluta de lugar, porque no solamente no pueden estudiar en este momento por estas situaciones presenciales sí, presenciales no, los preocupa la inclusión laboral, la mayoría se quiere ir de Argentina. Argentina invierte mucho dinero en educación, de muy buen nivel, ciertamente, y resulta que los jóvenes no encuentran un lugar posible en este sistema caótico que no te garantiza ni siquiera el permiso de circulación, al que no sabemos qué nombre ponerle, ¿viste? En realidad está permitida la reunión para la clase dirigente política como el entierro de Maradona, como la salada, pero está prohibida para otras oportunidades como asistir a una clase de anatomía en la Universidad de Salvador todos los viernes o para un niño de 7 años que va al colegio.
Estas son las preocupaciones que tenemos, que es como si no hubiera tampoco un plan a donde prioricemos lo que realmente es importante. Creo que todos tenemos derecho a la inclusión laboral, pero hay situaciones que son absolutamente como la educación, en donde no podemos impedir la circulación, sino organizarnos mejor. Hablo de la educación, hablo del sistema de salud, que hay que priorizar, que tampoco está bien administrado, y seguramente otras cuestiones que ustedes podrán aportar. Adelante, Luis, que te veo en pantalla. Muchas gracias, Estela. Sí, realmente vivimos una situación en la que la calidad de la democracia está muy resentida, no tiene solamente que ver con elegir, que por supuesto es lo fundamental, sino también con participar, dialogar y controlar. Y creo que de esto último falta casi todo, especialmente en estas épocas. Parecería, hay quienes lo creen así desde los sectores políticos, que el voto legitima cualquier cosa, y no es así, porque no están por encima de la Constitución y las leyes, aun cuando pretendieran actuar de esa forma. Existe algo llamado igualdad ante la ley, que tampoco vemos que se respete con los vacunatorios VIP, con gente que hace presentaciones y se vacuna como personal de salud, pese a que evidentemente no lo es, y con muchas otras cuestiones que muestran que hay un doble nivel de legalidad en el cual todo está permitido para algunos y todo está restringido para otros, que es lo que justamente provoca un gran descreimiento en la gente que se está formando para que pueda hacer cosas y no se vea expulsada del país ante todas estas trabas que encuentra para hacer su proyecto de vida, para estudiar, para trabajar y para todo lo que implica tener una vida en común que pueda desarrollar con su familia y con sus seres queridos. Todo esto lo estamos viviendo con mucha intensidad y es muy dramático. Estamos hablando además de miles de muertos, de una política improvisada y mal ejecutada. En este mismo sentido, lo digo más allá de la experticia que yo no tenga en materia de salud, si nos atenemos a cómo están haciendo las cosas en otros lugares. Y también, por supuesto, a lo que esto implica desde el punto de vista de nuestros derechos, al hecho de que podamos manifestarnos, al miedo que de alguna manera uno puede sentir frente a lo que diga. Son todas cuestiones que no deberían ocurrir en una democracia y que vemos que de una u otra manera se están sufriendo. Hay países en los cuales esto se ve mucho peor todavía. Por eso tenemos que de alguna manera estar atentos a determinadas cosas y manifestarnos en lo que sea necesario, pacíficamente respetando las leyes y apoyando a las instituciones que pueden poner límites a las violaciones de los derechos, dentro de las cuales la justicia es la fundamental. Por eso, con todo lo que haya para mejorar o para modernizar en esta última, lo fundamental es el funcionamiento de la institución. Jorge mencionaba anteriormente a una persona de la cual yo tengo la máxima admiración, que es Alexander Hamilton, justamente, que fue un inmigrante. Él no nació en Estados Unidos y fue una persona que en base al mérito logró cosas extraordinarias, ¿no? Y él decía algo que me parece que es importante recordar a propósito de esto, en una obra llamada El Federalista, mediante la cual se defendió lo que era el proyecto de constitución que finalmente fue votada en los Estados Unidos. Él decía que el Poder Judicial es sin lugar a dudas el más débil de los tres departamentos del poder, que nunca puede atacar con éxito a ninguno de los otros dos y que todos los cuidados posibles son requisitos para permitirle defenderse contra sus ataques. Es decir, ¿de quién depende que se pueda defender? Depende en buena medida de la sociedad, de que nosotros estemos atentos a que nuestros derechos van a depender muchísimo de que la justicia esté fortalecida. Si la sociedad es pasiva y suceden cosas como las que hemos estado viviendo y podemos seguir viviendo, y bueno, los jueces son parte de esa misma sociedad. En la medida en que la sociedad acompañe, en la medida en que, con decisiones como la que fuera tomada por la Corte Suprema, por ejemplo, respecto de la cuestión educativa en la Ciudad de Buenos Aires, se respeten las autonomías y seamos conscientes, como decía Jorge, de que esto es un Estado federal, en el cual están las 23 provincias y está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Bueno, iremos por el camino de que las instituciones se respeten. El voto no legitima cualquier cosa, no pone por encima de la ley, y quienes quieren instalar ese discurso, para mí, como mínimo, están profundamente equivocados. Es la educación la herramienta para poner en evidencia que allí hay un error y que el voto no legitima cualquier cosa. También se dice, y esto lo he escuchado y lo habrán escuchado ustedes también en
personalidades públicas, que no se puede seguir con una separación de poderes como la de la época de la Revolución Francesa. Eso no es así, no es la Revolución Francesa, es la Constitución de los Estados Unidos. La Revolución Francesa, a lo sumo Montesquieu, que es anterior a la Revolución, hablaba de la función judicial, no de la separación de poderes. Sigue siendo necesaria porque de otra manera caemos en la suma del poder público. Y si de lo que se trata es de que nos eduquemos y que nos desarrollemos, justamente es el mérito lo que va a permitir que podamos, a partir de nuestro esfuerzo, lograr resultados en bien de nosotros y la felicidad de nuestro pueblo. Allí donde no hay mérito hay acomodo, lisa y llanamente. Y quien quiere que no haya mérito es porque quiere tener la posibilidad de repartir. Y si creen que el voto popular es para eso, no, no es para eso. Es para tratar de elegir representantes, ser elegido como representantes y lograr que cada vez las cosas sean mejor para que nuestra vida sea cada vez mejor. Cosa que lamentablemente en este país no estamos viviendo así. ¿No? Que parte de esto me parece que para debatir con las personas más jóvenes y con quienes nos sigan y quienes nos superen, me parece que es muy importante porque depende de todos nosotros que seamos activos, que hagamos respetar nuestros derechos y que apoyemos a las instituciones que tienen que poner límites para que nuestros derechos sean respetados o restaurados. Muchas gracias. El tema es el cómo. Si yo tengo que decirte en este momento lo que le pasa a las generales, te diría que casi el 90% de la población acá en nuestra provincia tiene alguna relación de dependencia, algún cargo público. También los que dependen de estos cargos, porque no hay fuentes de inclusión laboral legítima, que esta es una realidad en la provincia de Salta, tampoco hubo una intención de generarla, porque Salta es riquísima. Hay un departamento en donde yo trabajé personalmente con Estados Unidos y con Nueva Zelanda, que apoyó los proyectos y un diagnóstico de pobreza, que es el Valle de Sianca, y te puedo decir que de 53.000 habitantes, la pobreza es extrema. Hay tráfico de drogas, tráfico de personas, en realidad no es tráfico, es entrega de personas, porque los padres, como no tienen ya cómo sustentar los hijos, entregan sus hijas adolescentes que tienen destinos de diferente índole. Lo podemos conversar en otra oportunidad, lo hemos tratado en este problema. Han sido descubiertas, por ejemplo, por la policía de París hace 4 años, y eso fue documentado por los diarios. Ahí van a parar porque es una entrega de personas. Entonces, la verdad es que esto es lo que nos aterra en un sistema que se dice democrático, a donde debería haber una justicia que regule y que le ponga un límite. Pero ¿qué pasa? El silencio es porque nadie quiere perder el beneficio de su sueldo, de su cargo, y la extrema pobreza como el fin de este beneficio. Y eso es lo que tiene no solamente callado al ciudadano. Si te tengo que decir la verdad, este programa no recibe un peso de pauta oficial del gobierno, porque es otra manera de callar la voz de lo que no marcha. Aún así, yo no dependo de la pauta oficial del gobierno y seguiremos adelante más allá de esta voluntad que tiene en este momento la clase dirigente. Entonces, 2 cuestiones. Esa es la realidad que tiene no solamente la provincia de Salta, estoy segura que la provincia de Catamarca, Tucumán, etcétera, están en la misma. Por otra parte, a mí me gustaría que ustedes dos, a los jóvenes, les permitan dar modelos de participación. Nosotros vimos lo que fue el Brexit, vimos, por ejemplo, las asambleas populares y cómo se opera para que esto sea posible y ellos también puedan tener voz y voto, porque estas manifestaciones espasmódicas masivas no fueron suficientes para detener la corrupción de la clase dirigente. Yo, si me permitís, Estela, quisiera retomar en gran medida, en base a lo que estás diciendo, algunas palabras de Luis que creo que no deben pasar desapercibidas. Un sistema democrático que funcione en debida forma o de acuerdo a lo esperable requiere
profundamente de participación ciudadana y algo que en Argentina es difícil de hacer entender a la población en general. Y me incluyo, si quieren que no me pongan juez de actitudes ajenas o conductas ajenas, me incluyo, y esto es de que vivimos reclamando derechos, vivimos obteniendo inclusive derechos o determinadas prebendas del poder, al cual le mendigamos, sobre todo las provincias más periféricas, no solamente Salta, como vos lo has dicho, es todo el NEA y las patagónicas. La excepción en parte a la regla pueden ser Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Después, las demás prácticamente están entregadas a la voluntad de la lapicera del poder de turno que maneja los recursos y los fondos de coparticipación, que es una gran trampa para el buen funcionamiento del federalismo y que es mi primera preocupación, el federalismo y la república. Porque sobre la base de una república sanamente constituida y de un federalismo respetado a ultranza, que como bien dice Luis, no significa autonomía absoluta, ni de los poderes ni de las provincias, sino coordinación, concurrencia a políticas públicas, a políticas generales, que convengan a la sociedad, pero claramente diferenciando las realidades de unas y otras. Se construye o se puede construir una democracia, pero la democracia no va a ser posible sin una activa participación ciudadana, y hoy la Argentina está viviendo un momento crítico en ese sentido, porque yo veo como una sociedad que está entregada, o está, no sé cómo decirlo, totalmente desencantada, y que deja hacer o deja pasar un sinfín de actitudes que son intolerables en una democracia y en un Estado de Derecho fundamentalmente. ¿Qué nos pasa? Bueno, es un fenómeno sociológico, psicológico, no sé desde qué otro punto habría que abordarlo, de otro punto de vista, pero sí sé lo que creo que cada ciudadano, y es parte, o esto engancha con el discurso de Luis, cada ciudadano tenemos que hacer de nuestro lugar. En el caso particular, vos me habías preguntado a qué nos dedicamos. Bueno, en Civitas lo que pretendemos es trabajar por una mejor calidad ciudadana. Y cuando hablamos de una mejor calidad ciudadana es tratar de repotenciar los valores cívicos indispensables como participación de la ciudadanía en las políticas de Estado y en el rol de las instituciones, fortaleciendo el rol de las instituciones y del bien común. Mientras que en el Instituto de Ciencias Penales, por el contrario, hacemos una actividad que tiene que ver con la vida universitaria, pero cuidado, investigando y ahondando en problemas sociales. Vos sabés que existe un departamento de extensión universitaria en la Universidad Católica de Salta, en la que tratamos de imitar en gran parte lo que hacen otras universidades del país, que es profundizar en los problemas sociales, en los problemas regionales inclusive, y tratar de llevar el mensaje desde la universidad hacia la población, o facilitar, ¿no es cierto?, estos conocimientos. Bueno, yo creo que todos tenemos un rol que desempeñar. Vos como comunicadora, Luis desde su puesto, de su lugar importantísimo de trabajo, y uno humildemente de donde puede. Sabés que yo me he dedicado 30 años a la justicia, por lo tanto ya es muy tarde para entrar a hacer política, pero por lo menos podemos aportar desde nuestra experiencia y sobre todo generar espacios de participación. Espacios de participación. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente quienes tenemos conciencia de esto y queremos un país mejor, generar espacios para que los jóvenes que tengan positivamente conciencia de lo que es vivir una democracia puedan elaborar propuestas superadoras, porque como bien dijo Luis, somos una generación que se está yendo. Y es la que viene, la que nos va a dirigir, la que no puede ser una generación de gente que esté esperando, pidiendo por favor al patrón de turno determinadas prebendas para poder seguir sobreviviendo o existiendo, y ayudando a enquistar esos poderes que vos bien has destacado en su círculo de prebendas, esas élites que se conforman a veces y que es muy difícil de romper. El sistema está hecho aparentemente para que esa élite siga
eternamente enquistada en el poder y no dé participación o no permita la participación adecuada de los ciudadanos. Por lo cual, todavía, increíblemente, a 40 años de recuperar la democracia, tenemos que seguir luchando por instaurarla definitivamente de una manera concreta, real. Y eso exige participación. No seguir criticando desde nuestra casa un sinfín de noticias que se ven en la televisión, sino salir con propuestas concretas a la calle, buscar consensos. Buscar consensos, eso es parte, en gran medida de la democracia, buscar consenso aún con el que piense diferente para diseñar políticas superadoras en bien de nuestra sociedad y renunciar a veces a nuestras conveniencias personales, porque es la conveniencia de todos la que interesa. Y para cerrar esto, es verdad lo que dice Luis, es verdad lo que decís vos. El voto popular no garantiza la democracia. Hitler llegó por el voto popular. Al que quiera oír, que oiga. Y al que no sepa de qué estamos hablando, a que tome el celular, googlee. Hitler ganó las elecciones en Alemania. Y miren en qué terminó Alemania. Con un pueblo obediente, sometido, no participativo, fanatizado, llevado a los extremos, muy bien aprovechadas sus debilidades, que venía golpeado todavía por lo que había ocurrido en la Primera Guerra. Y bueno, ahí terminó en el nazismo y en las barbaridades que se cometieron. Bueno, Hitler llegó por el voto popular. No hay ninguna garantía de que una democracia vaya a funcionar porque funcione el voto popular solamente. Es la sociedad la que se debe comprometer. Y exigirle, como bien dijo Luis, a los poderes que funcionen conforme a su rol. Y con respecto a la independencia del Poder Judicial, yo voy a repetir una frase que he dicho muchísimas veces a contrapelo de lo que se dice normalmente. Y es lo que se dice, la regla es: el poder político debe garantizarle a la justicia que funcione de forma autónoma e independiente. Yo, por haber sido juez 30 años, te digo, la independencia del Poder Judicial está en la independencia de cada uno de sus miembros. El juez se tiene que sentir independiente. Le cueste lo que le cueste. Le cueste lo que le cueste. Si el juez se siente independiente, va a ayudar a que el sistema judicial funcione, y eso va a ayudar a que la república y las instituciones funcionen. Pero si el juez también agacha la cabeza, estamos perdidos. Luis, nos quedan unos minutos antes de que nos despidamos, y a mí me quedan también dos asignaturas pendientes. Con los dos están invitados a un nuevo programa, porque son dos temas que quisiera que ustedes abordaran. En primer lugar, ¿a quién le sirve la pobreza en esto que más que democracia parece ser un atrincherar del ciudadano? Porque encima la democracia responsabiliza al ciudadano. ¿A quién le sirve la pobreza, que es uno de los temas absolutamente a tener en cuenta? Acá no hay ninguna intención de que Argentina salga de la pobreza, sino que la preocupación de la clase dirigente es garantizar el beneficio personal para ellos, para sus familiares o para algún tipo de favor político, y el otro 50% libidinal que les queda se ocupa en garantizarse la impunidad por el delito cometido. Entonces, digamos que la preocupación por la pobreza o por la mejor calidad de vida de los argentinos es nula. El otro tema que me preocupa es dónde está yendo el dinero que bien sabemos que circula y que proviene del narcotráfico en la Argentina, y hasta qué punto la democracia puede competir, así les digo, con ese dinero que circula a la hora de las elecciones. Son dos temas que realmente, no sé, creo que en este programa no lo vamos a poder abordar, pero a veces tengo la impresión que hablamos de un tema, pero tenemos que hablar de un trasfondo que también explica por qué el ciudadano no está representado y por qué las elecciones y el voto solamente no son suficientes, y menos si la justicia está paralizada y está con un COVID.
A ver, Luis María, si tenemos una despedida tuya. Muchas gracias. Sí, creo que son temas que para pensar en nuestras instituciones y en nuestra calidad de vida democrática resultan fundamentales. ¿De dónde viene el dinero que financia la política? Sea de origen privado, sea de origen público. Sabemos que también desde lo público se puede cometer toda clase de desaguisados, porque el dinero es, como se dice, fungible en derecho, se saca de aquí, se pone de allá, y nunca se quiere rendir debidamente cuentas de dónde aparece para cumplir con determinado tipo de publicidad, ¿no? Que a veces tiene más que ver con la publicidad que con la acción de gobierno, muchas de las cosas que se dicen. De manera que eso también es un peligro muy grande. Por el otro lado, la cuestión de que una cosa es que tengamos legitimidad de origen por ser elegidos por el voto, y otra, como decía Jorge, que en el ejercicio también mostremos esa misma legitimidad, que muchas veces vemos que falta, y hasta qué punto esto realmente es democracia y si no elitismo, ¿no? Porque si estamos en una situación en que se deja de lado la salud o la educación, y con ello se fomenta la dependencia, porque mucha gente, como lo decías, depende del empleo público y tiene que estar atada a eso mismo y callada, justamente para poder conservar ese empleo público, evidentemente está sufriendo nuestra propia libertad de expresión o también lo que nosotros podamos democráticamente decir y elegir como consecuencia de esa misma dependencia que el empleo público genera. De modo que de todo esto creo que también depende mucho la calidad de vida democrática, en cuanto a poder manifestarnos, en cuanto a poder valernos por nosotros mismos y además en cuanto a un sistema político en el que, viendo la gran cantidad de personas que cada vez más dependen de lo público, sea por vía de empleo, sea por vía de planes y demás, termina haciéndose imposible de sostener en el mediano y largo plazo por ser cada vez menos los que, pagando sus impuestos y trabajando, subsidian a quienes terminan votando esa misma expresión política. Y esto no se sostiene en el tiempo. Creo que en eso deberíamos pensar, porque termina siendo un mecanismo muy perverso que nos lleva a, siendo cada vez menos personas, terminar apoyando económicamente, sustentando algo que hace a un régimen político que se nutre de ese crecimiento de la pobreza, porque mucho de eso es lo que pasa con los populismos que estamos viviendo en buena parte de América Latina. Así que creo que son cosas que, dentro de toda la amplitud de lo que decías de lo público, y que aplaudo porque en tu visión y la de Jorge es fundamental que nos concentremos, tiene mucho que ver con lo que podemos seguir debatiendo para mejorar la calidad de vida democrática, que es, como dijo en algún momento Winston Churchill, seguramente el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás, ¿no? O sea, es el menos malo, si se quiere, pero tenemos que tratar de mejorarlo cada día para que sea un poco menos malo cada día. No hemos inventado todavía nada mejor, así que hay que seguir en todo momento preservándolo y cuidándolo. Vamos a seguir en otra oportunidad, así que los dos tienen la asignatura pendiente. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros, y a nuestra audiencia, que ya se nos terminó el tiempo y nos van a cortar porque nos salimos del aire. Hasta la semana que viene.